agradecerle a Dios por esta oportunidad de estar aquí reunido, acompañado de este distinguido grupo de mujeres y hombres, compatriotas que le apostamos a mejorar la calidad de la salud pública gratuita en el país y de igual manera en el caso de la educación. Quiero decirles que desde hace varios días hemos estado en conversaciones con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el doctor Roberto Herrera Cáceres, y también desde hace varias semanas hemos estado en conversación con representantes de los gremios y asociaciones tanto en el sector salud como en el sector educación. Y cuando digo conversaciones con ellos, son conversaciones indirectas a través de varios de nuestros colaboradores, pero también personalmente he tenido la oportunidad de conversar con varios de ellos. Y quiero agradecerles por ese espacio que nos han dado. Luego de estas conversaciones sostenidas con el ciudadano comisionado de Derechos Humanos, se ha planteado la necesidad de aprobar dos nuevos PCMs, uno para el sector educación y otro para el sector salud, que incluyen en primer lugar la instalación de una mesa de trabajo para el mejoramiento de la calidad de la educación pública, que debe ser gratuita, tal como lo dice nuestra Constitución, y también una mesa de trabajo para el mejoramiento de la calidad de la salud pública, que también debe ser gratuita, en un esquema de participación de los diferentes sectores de la sociedad para encontrar e implementar las mejores prácticas con transparencia y rendición de cuentas que aseguren a nuestros niños, a los alumnos, a nuestras familias, los servicios de salud y educación pública con los más altos estándares posibles. Hoy se ha atendido uno de los problemas que ha venido afectando más seriamente los derechos humanos y libertades fundamentales de todos y cada uno de nosotros los habitantes a consecuencia de esta crisis en los sectores de salud y educación. No podía postergarse y hemos venido trabajando por la solución desde que comenzó a estallar la protesta social, que como ejercicio de un derecho humano demanda la respuesta del Estado, y la mejor forma de dar una respuesta completa es asegurando la participación de la ciudadanía en esa respuesta, a fin de demostrar que el proceso de democratización es un proceso en curso y efectivo, como se ha venido haciendo ahora. Hemos agradecido y hemos reconocido sobre todo la apertura y la voluntad política del presidente y de su Consejo de Ministros, reflejado esta noche, que ante las instancias del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que también refleja sobre todo las instancias y expectativas de diferentes sectores de la población, no solamente en la capital, sino que también en los 18 departamentos de Honduras, demandaban a su gobierno ponerle punto final a aquello que se considera un aspecto de desconfianza en relación con el inicio de gestiones en el inicio de un diálogo que ambas partes, tanto la plataforma social como el gobierno, consideraban importante, que es crear un nuevo sistema de salud y educación pública que permita verdaderamente beneficiar a la población entera, pero en especial a los sectores más desfavorecidos de la población. Decreta, artículo 1, promover la instalación de la Mesa Nacional de Educación con el objetivo de lograr el mejoramiento de la educación pública y gratuita con la participación de las Secretarías de Estado relacionadas al sector educativo, así como con la cooperación internacional, padres de familia, la comunidad educativa y otros sectores de la sociedad hondureña. Artículo 2. Derogar en su totalidad
los decretos ejecutivos números PCM 16-2011, PCM 40-2012 y PCM 27-2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 20 de septiembre del 2018, y PCM 08-2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 5 de febrero de 2019. El presente decreto entra en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Este es el que se refiere al sector de educación. Decirle al resto de los gremios que han estado en paro que este acuerdo representa la aspiración de todos los que hemos estado en este debate, los que creemos que necesitamos un nuevo sistema educativo de calidad, de igual manera un nuevo sistema de salud de calidad para atender como se merece el pueblo hondureño, y desde luego también que ahora es el momento de cumplirle como debe ser al pueblo hondureño, presentándose a prestar los servicios a un pueblo que se lo merece. Esa fue la propuesta original que llevaron ante el Comisionado de Derechos Humanos, la plataforma, los que se han denominado la plataforma, y el final con los sectores que hemos conversado. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas. La entrevista les saludo hoy lunes 3 de junio de 2019. Antes de iniciar, quiero felicitar a los motahuenses. La Copa 17 está en poder del equipo Motagua. Un campeonato muy pisto, un campeonato que dio tareas y jornadas largas a los deportistas. Ayer la gran final, la afición que llegó a presenciar esa gran final se comportó a la altura. Al inicio hubo unos resquemores ahí, pero se lograron superar. Y los olimpistas, al terminar el encuentro, felicitaron a los motahuenses. Tienen la copa número 17, así que felicidades para los motaguas. Están celebrando, siguen celebrando, así que enhorabuena para el Ciclón Azul. Muy bien, sobre este tema que vamos a hablar esta mañana, como el gobierno de la República, el presidente Juan Orlando Hernández, ha convocado de urgencia la noche y madrugada de este día para poder lograr, en consenso con las organizaciones del Magisterio, de la Salud, con los ministros, con el Comisionado de Derechos Humanos, la derogatoria de estos acuerdos o decretos PCM tan controversiales, que para los sectores que participan en estos paros y en estas protestas era el punto de partida para iniciar una negociación, para platicar, para sentarse a la mesa. Ya lo hizo el Ejecutivo, ya lo hizo el gobierno. Ahora vamos a esperar en las próximas horas cuál es la reacción de esta dirigencia magisterial y del sector de la salud, porque ellos decían: queremos que se deroguen los decretos PSM o proyectos de Consejo de Ministros. Ya han sido derogados. Ahora vamos a ver, una vez publicado en el Diario Oficial La Gaceta, la propuesta es que hoy mismo sean publicada la derogatoria, y esperamos que se retome la mesa del diálogo, del consenso, porque se habla de un gran pacto social en favor de la educación, de la salud, que puede traer dividendos enormes para la educación y la salud de nuestro país. Es la oportunidad que tienen estos sectores de aportar, de proponer y de llegar a acuerdos importantes. Eva Díaz leía ahí el pacto para el sector de la educación. Yo quiero darles detalles rápidos, ya tenemos a nuestros invitados aquí con nosotros. Ya ratitos, quiero decirles este decreto ejecutivo PCM 24 del 2019, el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, considerando, por tanto, dice, en aplicación de los artículos 245, numeral 211, 247, 252 de la Constitución de la República, artículos 11, 17, 116, 117, 119 de la Ley General de la Administración Pública, reformada mediante decreto legislativo número 266 del 2013, decreta. Artículo 1. Promover la instalación de la Mesa Nacional de Salud con el objetivo de lograr el mejoramiento de la salud pública y gratuita con la participación de las secretarías e instituciones públicas relacionadas, así como los diversos sectores de la sociedad. Artículo número 2. Derogar en su totalidad los decretos ejecutivos números PCM 026 de 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 20 de agosto de 2018,
y PCM 05 del 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 29 de enero del 2019. Artículo 3. El presente decreto entra en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dado en Casa Presidencial en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 02 días del mes de junio del año presente, 2019. Muy bien, y están las firmas ahí de todos los que participaron en esta reunión. Y ahora yo quiero consultarles y presentarles inicialmente a nuestros invitados qué les parece a ellos la manera en que el gobierno de entrada responde las demandas de estos sectores, deroga los decretos PCM y que se espera entonces se retome un diálogo, un consenso para lograr este gran pacto en favor de la educación y de la salud. Les presento inicialmente a Gloria Mengíbar, viceministra de Educación. ¿Cómo está, Gloria? Gracias por acompañarnos. Un placer. Un saludo al pueblo hondureño que en esta mañana nos ve y nos escucha con el agrado de esta gran noticia para el sector educativo. Gracias, Gloria. También nos acompaña el doctor Edgardo Rodríguez, analista de nuestro país. Doctor, buenos días. Buenos días, Guillermo Paz Manueles. Buenos días a los distinguidos panelistas y buenos días al pueblo hondureño. Hemos amanecido muy contentos, la mayoría del pueblo hondureño, aunque hay pequeños sectores que persisten en continuar en este movimiento cuando ya hay una solución, y creo que de eso vamos a hablar. Muy bien, también nos acompaña Melvin Motiño, secretario general del COPEN. Melvin, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Guillermo Paz Manuel. Buenos días a los distinguidos invitados, a Efraín Díaz Rivillaga, un hombre que yo lo vengo admirando desde la década de los 60. Miren, nosotros como COPEN estamos en la plataforma donde se deciden las situaciones. En la plataforma hubo un consejo consultivo donde estuvieron los 18 departamentos y se aprobó que solo la plataforma es la que decide el momento que va a dialogar con el gobierno. Se le pidió al gobierno, fuimos el día viernes al comisionado de los derechos humanos a decirle que llamara al gobierno primero que retirara esos PCM. Está bien que los haya retirado, pero lo primero que tenía que hacer era publicarlo en el Diario Oficial La Gaceta y mandarlo a la plataforma. Porque si la plataforma donde estamos todos los sectores organizados no reconoce esos dirigentes que fueron ahí, no tiene ninguna validez. En estos momentos, en los 18 departamentos hay acciones y está convocado el pueblo hondureño. Aquí en Francisco Morazán estamos en el Seguro de la Granja y usted va a ver la cantidad del pueblo hondureño, porque ya no solo están los doctores, no solo están los maestros, los estudiantes, sino que está el pueblo hondureño en general. Así que al señor presidente Juan Orlando Hernández le dimos que ha equivocado el camino al llevar a ciertos sectores y no llevar al verdadero que puede solucionar la situación, como es la plataforma donde estamos involucrados todos los sectores de la sociedad hondureña. Muy bien, gracias, Melvin. También nos acompaña el licenciado Efraín Díaz Arrivillaga, analista. Licenciado Díaz Arrivillaga, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme y compartir con estos distinguidos ciudadanos de este país. Doctor Edgardo Rodríguez, inicialmente quiero comenzar con usted. Ya escuchó a Melvin Motiño, la plataforma está rechazando la manera o el tecnicismo, el mecanismo en que se ha dado a conocer estos importantes acuerdos. Bueno, tantas cosas que se pueden decir de lo que acaba de decir el amigo dirigente, y también lo habíamos escuchado ahorita en la mañana, venía escuchando la radio, justamente algunas expresiones en ese mismo sentido. A ver, primero lamento esa posición como hondureño, estoy diciendo, y creo que así se ha de sentir la mayoría del pueblo hondureño cuando escucha que algunos dirigentes desconocen esta acción del gobierno, y tú lo decías perfectamente, un tecnicismo. ¿Qué es eso de esperar a que se publique en la Gaceta? Perdóneme, pero eso es una soberana estupidez. Esa es una soberana tontería. Y perdóneme esta expresión, pero es buen español para que nos entendamos. ¿Qué es eso de publicar en la Gaceta? Si una vez que se firma delante del pueblo hondureño, con un testigo ahí, que es el comisionado de los derechos humanos, es ley inmediatamente. Publicarlo en la Gaceta es un tecnicismo, como tú dijiste. Perdónenme, pero de entrada tengo que decir esto. Y ya lo escucharon al dirigente del COPEN, esta es una agenda política y lo hemos dicho siempre. Hemos dicho siempre que lo que hay detrás de esto
es la penetración de un partido político radical que busca anarquizar nuestro país. Es un movimiento social totalmente legítimo, maestros y médicos, y lo hemos dicho desde el primer día de este movimiento. Es un movimiento legítimo el de maestros y el de médicos. Y perfecto que pidan la no privatización, el no despido y el consenso y el diálogo para reestructurar salud y educación. Eso todos lo compartimos. Pero ese movimiento ha sido penetrado y es dirigido ahora con una intención política clara, el fuera jo. Hablemos aquí a calzón quitado. Aquí yo no vengo a hablar con medias tintas. Es una soberana tontería decir que hay que esperar que se publique en la Gaceta para creerle al gobierno. ¿Qué estamos hablando? Quitémonos las caretas. Quitémonos las caretas. Esto, pueblo hondureño, lo hemos dicho desde el inicio, era un movimiento legítimo de maestros y de médicos y que fue tomado, penetrado y ahora conducido por el Partido Libertad y Refundación. Punto. Ese es todo el problema. Ese es todo el problema. Mientras Jo no salga del poder, ellos no van a aceptar absolutamente nada. Van a buscar cualquier cosa. Y lo decía anoche, o lo decíamos anoche en un foro. Van a buscar cualquier excusa. Y ahí está la excusa. No fue publicado en la Gaceta. O sea, no sirve porque no ha sido publicado en la Gaceta. O sea, hasta ahora me doy cuenta que primero hay que publicar en la Gaceta y después hay que dar a conocer los decretos. No, señor. Usted es maestro. Usted es una persona ilustrada. Las cosas se firman primero y después se publican en la Gaceta. Y el hecho que se firme delante del pueblo hondureño le está dando la garantía que inmediatamente eso va para la Gaceta. Entonces, pero esa es la justificación suya. En la radio estaba escuchando otras justificaciones. No, es que no nos llamaron. Es que a mí, que yo soy el mera mera de este movimiento, no me llamaron y yo no estaba en esa mesa. Por favor, pueblo hondureño, esto es lo que hemos venido diciendo. Este es un movimiento legítimo que ha sido tomado por un partido político radical, extremista, destructivo de Honduras. Ahí quemaron un montón de camiones, perdiéndose millones de dólares, perdiéndose empleo, saqueos, incendios. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. El gobierno cedió increíblemente, como yo pocas veces he visto en mi vida. Pocas veces he visto en mi vida cómo un gobierno reconoce sus errores y retrocede. Porque el gobierno cometió errores, sí los cometió y también lo he dicho públicamente. El gobierno cometió errores porque se les olvida que estamos viviendo tiempos distintos. Ya no estamos como hace 10, 15 o 20 años atrás. Hoy la situación en Honduras es extremadamente convulsa porque tenemos un partido radical que busca cualquier excusa del gobierno para incendiar el país. Y ahí están las imágenes, incendiar el país. Ahí estamos viendo las imágenes. Entonces, esto era lo que veníamos diciendo. Este es un movimiento penetrado por el Partido Libre, ahora tomado y conducido por el Partido Libre. Le quitaron las banderas gremiales a los maestros y a los médicos para ellos, ¿verdad? Y cuando digo ellos me refiero a Manuel Zelaya y toda su gente, conducir esto. Y me imagino que le dijeron, no, cuidadito, abandonan el movimiento porque aquí seguimos hasta que no saquemos a Jo del poder. Ese es el objetivo del Partido Libre, que se tomó este movimiento social legítimo y ahora no quieren reconocer una decisión firme del gobierno. Repito, el gobierno, pocas veces en mi vida había visto yo cómo ha ido retrocediendo hasta hacer lo que se había pedido. Pidieron la derogatoria de los PCM. Ahí está la derogatoria. ¿Qué más quieren? Lo que quieren es el fuera Jo. Punto. Muy bien. Gracias, doctor. Viceministra, como dice el doctor Rodríguez, el gobierno se aperturó, el gobierno analizó las peticiones de los sectores sociales y lo obliga o lo lleva a la derogatoria de los PCM a fin de iniciar una ruta de diálogo y entendimiento. Ve, aquí quiero aclarar, en realidad este diálogo se ha venido dando desde varios días atrás. Lamentablemente en medio del diálogo también han sufrido nuestros niños y nuestro pueblo hondureño. En la pérdida de todos estos días de clase,
a quienes más se les ha vulnerado el derecho es al pueblo hondureño y específicamente a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. Y quiero aclarar acá, el hecho de que a través de estos PCM que anteriormente teníamos en vigencia, no es que era un error, simplemente era la ruta que como gobierno habíamos considerado que era lo mejor para poder conducir el sistema educativo a nivel nacional. De manera que a través de los diferentes PCM nosotros garantizábamos de mejor manera y una mejor calidad educativa, una mejora en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esa era la ruta que como gobierno habíamos considerado. Sin embargo, pueden haber diferentes perspectivas y en esa diferenciación es cuando respetamos la opinión de otros sectores. En ese momento es cuando se da la apertura del gobierno para poder hablar, dialogar, negociar, consensuar otra postura para poder mejorar la calidad de los aprendizajes en nuestros educandos. Y esa es ahora la ruta. Con esta apertura se derogan los PCM y déjeme aclarar también que lo que se firmó con los gremios representados en la mesa de diálogo y con otros sectores fue el acuerdo, pero el PCM lo firman los ministros y el presidente. Se firma anoche y se publica el día de hoy. Esto es prácticamente la respuesta a esa petición que lleva la plataforma, como ellos le han llamado, la Plataforma de Educación y de Salud, hacia el Comisionado de Derechos Humanos. Esa es la respuesta. Ahí tenemos entonces la derogación de esa petición de todos los PCMs para converger en una sola mesa de diálogo y que se sumen aquí todos aquellos que tienen el interés por la educación, que tienen interés por la educación pública y la salud pública. Es necesario que todos aquellos sectores que tienen en su agenda, que le dan la importancia a la educación, porque es trillado decirlo, la educación es la base del desarrollo de un país, y si tienen en su agenda el tema educativo, súmense a esta mesa de trabajo. Verdaderamente a través de la Comisión de la Transformación de la Educación estaban representados diferentes sectores, la sociedad civil, las iglesias, la academia, pero ahora también se suman, no es porque siga existiendo la Comisión de Transformación, porque el decreto ha sido derogado, pero a esa plataforma deben de sumarse todos aquellos que tienen interés porque este pueblo tenga la mejor educación en nuestro país y, ¿por qué no decirlo?, a nivel de Centroamérica y Latinoamérica. Lo podemos lograr. Nosotros como hondureños somos capaces y lo estamos demostrando. El diálogo es la mejor forma de llegar a consensos, de demostrar que somos un país en democracia y que podemos hacerlo todos juntos. Yo les invito a todos aquellos que quieran sumarse a este diálogo transparente, inclusivo, participativo, para que también colaboren con nosotros y a tomar las mejores decisiones en pro de nuestros niños y niñas. Sin duda alguna, ha primado aquí el interés superior del niño. Muy bien, muchas gracias, viceministra. El licenciado Díaz Arribillaga, desde el viernes, cuando el ministro Eval Díaz en el Ministerio del Trabajo en la sede hacía el primer llamado para que los sectores de la salud y la educación llegaran ahí, a esas instalaciones para iniciar el diálogo, se utilizó un calificativo para que construyamos juntos, dijeron ellos en ese momento, lo que mejor es para salud y para educación, y si la necesidad decía el viernes de hacer la derogatoria de estos PCM, pues lo tendríamos que hacer, que ocurrió el día de esta madrugada. De ahí el sábado se hizo la misma invitación, desde luego no llegaron las partes de los sectores sociales, pero podríamos decir que con esta acción usted definiría la ruta precisa, la derogatoria de los PCM, don Efraín. Bueno, mire, yo creo que esto hay que analizarlo mucho más profundamente de lo que aquí se está discutiendo. Muy bien. ¿Verdad? O sea, aquí hay una crisis muy profunda de gobernabilidad y de credibilidad, que arranca, y esto hay que decirlo muy claramente, desde una reelección
totalmente ilegítima e ilegal. Lo que vivimos actualmente es un gobierno que carece de legitimidad social. Y esa es una realidad que tenemos realmente que aceptar. Entonces, si vemos la trayectoria hacia donde hemos llegado acá, yo me voy a retrotraer al tema del diálogo político. Exactamente el mismo proceso que ahora se está dando con este mentado diálogo para la educación y social es lo que hicieron para el diálogo político y que lo convirtieron en un diálogo fallido. Entonces, yo después de ver algunas cosas, yo me pregunto en realidad, ¿cuál es la agenda real y cuál es la agenda oculta? ¿Verdad? Es decir, agenda real y agenda oculta. Y la agenda oculta, o sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Al final. Porque mire, usted vio cuando se convoca el diálogo, es un diálogo trampa. Yo lo considero que es un diálogo trampa, como hicieron con el diálogo político, exactamente la misma conducta. Entonces hemos tenido 10 años de gobierno si hablan de reforma educativa y reforma de salud, ¿y por qué no lo hemos hecho? Efectivamente así es. Entonces, yo quiero creer, yo parto de eso, es decir, tengo mis reservas sobre la sinceridad con que se ha actuado. Y si efectivamente hay un genuino interés en realmente transformar el país. Yo creo que el país necesita una transición democrática, porque no vamos a arreglar los problemas porque realmente no hay un ambiente de confianza para lograr estas cosas que aquí se dicen. Yo creo que todo el mundo, no hay discusión de que queremos una reforma en educación y reforma de salud. Pero el principal problema, y no es como que un partido político determinado haya manipulado el movimiento magisterial y el movimiento de salud. No, no es eso. No es eso. ¿No hay infiltraciones, cree usted? Mire, es que eso es parte de la manipulación, ¿verdad? Y la desinformación, ¿verdad? Tratar de desvirtuar la naturaleza de un movimiento achacándole varias cosas. De que está controlado por un partido político, de que son los que generan la violencia, cuando yo me pregunto quién se beneficia de la violencia en el país. ¿Quién se beneficia de la violencia? Entonces estamos frente a una situación en la que el país va caminando en una dirección que muy posiblemente vamos a ir al despeñadero, ¿verdad? Y no puede haber un cambio en la nación si no hay un cambio de rumbo en el país. Ese es para mí el principal problema fundamental. Que salga el actual mandatario o no, bueno, esa es una pregunta que debemos de hacernos los hondureños. Y si el 70% de los hondureños que no votaron por este gobierno realmente quieren que esto siga así. Entonces yo he manifestado una y otra vez de que no podemos seguir, y en eso estoy totalmente de acuerdo, en una situación de permanente confrontación, división de la sociedad hondureña, intolerancia. Si usted pudo ver, y ustedes pudieron ver los hondureños, la actitud de uno de los funcionarios que estaba convocando el diálogo, sabían que el diálogo no iban a llegar los que habían convocado, y sin embargo lo hicieron. Pero es parte de todo una estrategia muy claramente definida para tratar de desvirtuar, como aquí se ha planteado ya en este espacio, la legitimidad del movimiento social. Porque eso es lo que quieren destruir, ¿verdad? Es que tenemos que hablar. Aquí se dijo que se había que hablar con claridad. Pues tenemos que hablar con claridad. Entonces no podemos vivir sobre mentiras, ¿verdad? Y una cosa que aparece ser como es y no es. Entonces yo creo que ese es el engaño que nos quieren hacer a nosotros los hondureños. Yo creo que ya estamos cansados de eso. Entonces hay que hablar con la verdad, pero con la verdad como debe ser. Entonces yo creo, para mí,
yo digo, está bien el paso que se ha dado. Yo no digo que eso sea equivocado, no. Pero hay que cambiar de actitud, de conducta. Si no hay un cambio en eso, vamos a seguir en el mismo camino. Y todos hablan del diálogo y todo esto, pero al final uno se da cuenta de que no existe. Si no veamos, y es que acaso nos olvidó lo que pasó con el diálogo político. O eso no pasó. Hicieron lo imposible para que fracasara. ¿Y quién es el principal responsable de eso? La clase política hondureña. Y no estamos señalando un solo partido político. La clase política hondureña se ha encargado de tenernos en la situación en que estamos actualmente en Honduras. No ha sido el movimiento social, no ha sido el movimiento popular, no hemos sido nosotros los ciudadanos. O sí, tal vez tenemos la responsabilidad por lo que los hemos llevado ahí y porque hemos permitido a eso. Entonces yo, para concluirle, digo, y como creo, siempre parto de que hay una buena fe. Digo, pues hay que dar el espacio para que efectivamente sean los hechos los que demuestren que efectivamente hay sinceridad, que hay autenticidad y que realmente estamos queriendo trabajar por Honduras. Se dice mucho que se trabaja por Honduras, pero no se trabaja por Honduras. Se trabaja por intereses determinados y de grupos. Y veamos qué es lo que pasó, aprobando, digamos, un contrato, por ejemplo, para Palmerola, de 87 millones de dólares en el Empira en el Congreso Nacional, para una APP que no existe. Y donde los hondureños son los que vamos a pagar el riesgo de esa inversión. O sea, mientras privatizamos las ganancias, los costos se socializan y la sociedad los asume. Entonces, estamos viendo una u otra cosa y los elementos de corrupción que además están de por medio en los diferentes sectores de la nación. Entonces, disculpe que tenga que hablar de esta manera, pero a mí me indignan que traten de engañarnos con un discurso que aparece en función de los derechos de la gente, pero que usted en la realidad no los ha visto. Muy bien. Para mí, yo juzgo a las personas por los hechos, no por sus palabras. Si me demuestran a mí que efectivamente queremos cambiar la nación y que queremos realmente trabajar por los mejores intereses de Honduras, entonces que lo demuestren efectivamente. Si esto es como un primer paso, entonces, bueno, yo le doy la bienvenida a eso. Pero lo importante es que las cosas que se realicen, cambiemos la actitud. Y la confrontación no viene de un solo lado, un otro lado. Cuando escuchamos desde el gobierno o los que apoyan al gobierno, es un discurso de confrontación. Se ha convertido que Libre es el único, ¿verdad?, que efectivamente maneja todo en Honduras. Toda la oposición. Y eso no es cierto. Hay una oposición silenciosa que no la maneja Libre y que no aprueba lo que está pasando en Honduras. Eso no se dice, pero eso sucede en Honduras. Entonces yo, sinceramente, pienso de que debemos llegar a la sensatez y la capacidad de dialogar en nosotros, reconocer que tenemos diferencias, que es posible llegar a coincidencias. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que sí. Yo le digo a la viceministra, la licenciada Mengíbar, que ojalá sea sincero, doctora, se lo digo sinceramente, de que ese paso que se ha dado conduzca a encontrarnos o a encontrarse en el sector de educación, como encontrarse en el sector de salud, para que realmente podamos construir realmente una verdadera reforma educativa y una verdadera reforma de salud. Así es que con estas reservas que yo pueda tener, pero digo, bueno, demos la oportunidad que efectivamente haya una demostración que efectivamente estamos en otro camino. Muy bien, muchas gracias, licenciado Díaz Arribillaga. Melvin Motiño, ¿por qué no está la firma de Suyapa Figueroa y de Daniel Esponda en eso que se aprobó en el Ejecutivo? Sí, mire, la firma de la doctora Suyapa no está porque ella representa la plataforma en defensa de la salud y la educación.
y Esponda firmó su presidente, que ya tiene legitimidad porque Esponda pertenece al COPRUN y firmó el presidente por el COPRUN. Miren, nosotros lamentamos escuchar a los activistas del Partido Nacional manchar un movimiento tan limpio como es del pueblo hondureño en defensa de la salud y la educación de este país. Miren, ¿cómo vamos si nosotros los docentes y los médicos, miren, nosotros caminamos en las marchas con los rostros no cubiertos? Nosotros caminamos que nos vean ahí al frente. Vi que el día viernes me dice la doctora Ligia, profesor Motiño, vamos a hablar con ese contingente de ahí, que nos dejen pasar porque es una movilización pacífica. Y nos recibieron con no menos de 150 bombas que tuvimos que caer al piso. No, eso no se vale. Le hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas y a la policía que deje de matar al pueblo que protesta. Es un derecho constitucional y no podemos venir aquí con esa violencia. Quien genera la violencia es el Estado, los cuerpos represores del Estado. Hay sendos videos y fotografías donde caminan encapuchados y después se van a reunir ahí con los mismos jefes policiales. Después de asesinar prácticamente, ya tenemos un compañero muerto, profesor en Ciguatepeque. Tenemos una profesora de aquí de los pueblos del norte de Talanga con una herida aquí en la parte de atrás del cerebro. Eso no se vale, que a un pueblo desarmado. Nosotros solo caminamos con nuestro pensamiento. Así que desde la plataforma se ha dicho, miren, compañeras y compañeros, ¿a quién tenía que llamar el gobierno para dialogar? A la plataforma donde está la doctora Suyapa y están todos los sectores representados. Se llevan ahí a los mismos dirigentes que hace tiempo estaban negociando con el gobierno, pero que la base los ha desconocido. Miren, nosotros hemos querido dialogar. Nosotros desde que entramos a la Junta Directiva Central del COPEN el año pasado hicimos sendos llamados al ministro de Educación en aquel entonces, Marcial Solís, para que dialogáramos y buscáramos soluciones a la problemática educativa. Siempre se hizo de oídos sordos, porque al COPEN nos los dicen que somos de una izquierda. No, nosotros solo somos de pensamiento de avanzada y siempre luchamos por defender los intereses del pueblo hondureño. ¿Cómo es posible que se tengan los centros educativos en total abandono? El gobierno, la única responsabilidad que tiene es pagar el salario a los maestros. Pero si usted va a cualquier centro educativo, va a ver todavía niños sentados en el piso. Yo soy de un pueblo y de una aldea de allá de Choluteca. Yo soy de San Isidro Choluteca y una de mis aldeas. Ahí quienes dan clases son alumnos que han salido de un colegio, porque los maestros nombrados así son activistas del Partido Nacional y no sé dónde andan. ¿Cómo que vamos a hablar de calidad educativa cuando el gobierno ha abandonado totalmente? ¿Y qué culpa tiene el pueblo hondureño de esos saqueos masivos que se han hecho al sector como al Seguro Social y a todas las instituciones? No lo digo yo, si ahí están sendos reparos que se les hacen a estos personajes y ahora queremos culpar al Partido Libre. Nosotros desde la plataforma hemos dicho que no queremos ningún partido ahí y si salen, salen a título personal. Nosotros no somos borregos de nadie, nosotros somos gente pensante y ahí está el pueblo hondureño y no podemos, si llega a usted un ejemplo ahí, ¿cómo lo vamos a correr? Usted es parte del pueblo también. Ahí hay nacionalistas, fíjate que ahí andan, es pluralista. En los médicos hay de todos, en los profesores ahí vemos de todo. Así que hacemos un llamado. Nosotros vemos como un buen paso que se hayan derogado esos PCM, pero a quien tiene que llamarse realmente a dialogar es a la plataforma donde se pueden resolver los problemas. Con esas otras personas que han llamado, el gobierno solo está haciendo, como quien dice, un pacto social con alguien que no tiene representatividad en la plataforma en defensa de la salud y educación, porque ahí están representados los 18 departamentos. Y miren, y en este momento, si la plataforma dice que sigue en la lucha, ahí va a estar el pueblo hondureño en las calles. Así que le hacemos un llamado al gobierno para que busque la vía correcta, como es a la plataforma, sentarnos y dialogar. Nosotros estuvimos en los derechos humanos y le dijimos, deroguen esos PCMs y una vez derogados llamen a la plataforma, pero hicieron todo lo contrario, no llamaron a la plataforma, sino que otros sectores están representando ahí y que no los reconoce la base del magisterio, ni la base de los médicos, ni el pueblo hondureño. Así que nosotros estamos de acuerdo en dialogar y buscar la paz social, pero una paz, como dijo el doctor acá, no de mentiras, como ese diálogo político que fue un fracaso. Nosotros necesitamos un diálogo
para rescatar la educación, para rescatar la salud y que no siga sufriendo el más desvalido como es el pueblo hondureño y los sectores más empobrecidos de este país. Muy bien, gracias Melvin. Doctor Rodríguez. Bueno, estamos discutiendo el tema de la derogación de los PCMs, del llamado del gobierno a sentarse a construir una ruta de reformas al sistema de educación y salud. Y creo que es importante que se reconozca que el país necesita sentarse a discutir sobre esos temas. Yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo que, cuando empezó este movimiento, que es importante que se hagan propuestas. Yo le he venido pidiendo públicamente, como hondureño que soy y que participo en algunos espacios de comunicación, tanto al gremio médico como al gremio magisterial, que hagan sus propuestas públicas. Es decir, no podemos vivir eternamente en la confrontación, en la descalificación. A mí me gustaría que estos gremios, ambos, presenten su visión, sus estrategias de cómo rescatar dos sectores fundamentales, que no es de ahorita, porque cuando yo los escucho hablar, me da la impresión de que los problemas de Honduras empezaron hace 6, 7 años. Esa es la impresión que yo tengo, que cuando estaba Pepe Lobo, cuando estaba Mel Zelaya, aquí era el paraíso terrenal. Perdóneme, yo aquí estaba en el país, yo aquí estaba en Honduras. ¿Por qué los problemas de Honduras empezaron hace 6, 7 años? Eso es algo que lo dejo ahí planteado y que no desconozco que hay problemas serios en educación y salud. No los desconozco, igual que en otros sectores, ¿verdad? Entonces, hagamos los planteamientos. Yo no he escuchado un documento, y el gremio magisterial, que es un gremio intelectual, formado, son formadores, deberían de tener esa capacidad. Nosotros tenemos una propuesta como COPEN. Perfecto. Lo que no hemos llegado, solo no hemos llegado a la mesa, pero nosotros ya tenemos una propuesta educativa donde nos sentamos varios sectores y la tenemos ahí. Perfecto. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, como plataforma, consensuar, porque usted me dice que es COPEN, pero entiendo que si usted saca eso, el otro va a decir que no, el otro va a decir que eso yo no lo conocía. Entonces consensúen ese documento y háganlo público. No esperen ir a las mesas de diálogo con la Secretaría. ¿Sabe por qué? Porque entonces ustedes aparecen ante el pueblo hondureño simplemente oponiéndose a las acciones que el gobierno quiere hacer, buenas o malas, pero aparecen en esa postura. Pero quiero ir más allá. Quiero hablar de dos tipos de oposición, ya que Efraín menciona el tema de que hay sectores que no pertenecen al Libre y que están opuestos a muchas cosas que pasan en el país. Por supuesto, Efraín y pueblo hondureño, por supuesto. Yo separo y tengo muy claro que existe una oposición democrática, que es donde está Efraín Díaz Arribillaga y muchos hondureños buenos, honrados, que no quieren la destrucción. Yo estoy, no voy a decir 100% porque no puedo, pero estoy bastante seguro, porque todos los que estamos aquí conocemos a Efraín Díaz Arribillaga desde cuando él fue diputado de manera muy honrosa en la década de los 80, que fue el único diputado de 128 que denunció la presencia de la contrarrevolución nicaragüense y la implementación en Honduras de la doctrina de la seguridad nacional, el único. Eso, Efraín, le da a usted esa autoridad con la que usted habla. Y se le respeta y reconoce, te agradezco mucho. Aunque no coincidamos en algunos puntos, pero yo a usted y a la oposición democrática que usted representa, mi respeto total. Entonces yo distingo claramente que existe una oposición democrática en donde está usted y muchos hondureños buenos, que eso es lo que el país necesita. Yo lo he escrito hace poco publiqué 2 artículos sobre la necesidad del centro democrático en Honduras. En Honduras estamos polarizados. Es cierto. Una derecha neoliberal a ultranza y una izquierda radical que no propone nada y cuya agenda es la destrucción de Honduras. Estamos secuestrados en 2 polos opuestos. Lo he escrito, Efraín, esto yo lo escribo. O sea, la ventaja mía es que yo escribo y lo publico en periódicos y revistas y ahí está. Acabo de publicar hace 2 semanas un artículo que
que se titula Honduras necesita un centro democrático, como el que usted representa. Coincido contigo. Bueno. Como el que usted representa, y muchos hondureños. Lamentablemente, no hay ese espacio político para catapultar ese centro democrático. Pero Honduras urge de ese centro democrático. Lamentablemente, el Partido Liberal, para ponerle nombre a esto, por ejemplo, u otros partidos, u otros sectores sociales o intelectuales que no tienen partido, pero que tienen voz política, como usted, no buscan amalgamar ese centro democrático. Pero yo lo tengo bien claro, Efraín, lo tengo bien claro. Honduras necesita un centro democrático robusto que irrumpa en la escena nacional y que atempere esta polarización política que estamos viviendo. No nos conviene una derecha neoliberal a ultranza que privatiza, como usted bien dice, y estoy totalmente de acuerdo, que privatiza los servicios, pero que los costos los pagamos nosotros. Yo no estoy con esa agenda. Y yo estoy claro en eso, pero tampoco, y esto hay que decirlo honestamente, Efraín, hay que decirlo, no necesitamos, Honduras no necesita una izquierda radical que le meta fuego al país, como lo están haciendo. Tenemos que ser honestos intelectualmente y como hondureños tenemos que ser honestos, Efraín. Yo lo digo con toda tranquilidad, denuncio a la derecha neoliberal ortodoxa, la denuncio, yo no estoy con esa agenda, pero también yo levanto mi voz en contra de una izquierda radical que no construye, sino que destruye. Y ahí están las pruebas. Aquí están las noticias ahorita. Está tomada la salida al sur. Está tomado allá Villanueva. Está tomado allá por Progreso, adelante de Progreso. Eso no es lo que necesita el país. Y tenemos que decirlo, Efraín. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo voy a terminar con esto. No, está bien. Porque es que las personas como usted, líderes demócratas, que ya lo dije, Efraín Díaz Rivillaga representa, como muchos hondureños, las posturas democráticas que necesita Honduras. Pero tienen que decirlo, Efraín. ¿Sabe por qué? Porque Honduras necesita que le bajemos esta polarización. Y entonces usted denuncia muy bien en sus planteamientos la corrupción del gobierno, los actos irregulares del gobierno, perfecto. Pero también tenemos que denunciar a una izquierda radical que lo que quiere es la destrucción de Honduras. Y repito, Honduras necesita un centro democrático urgente desde ya días. Lo que pasa es que no tenemos los testículos suficientes para dar el paso al frente, porque esto requiere de dar el paso al frente y decir, aquí estamos los demócratas, los que queremos realmente el buen gobierno, la transparencia, la lucha con la corrupción. Eso necesita Honduras y necesitamos impulsar una agenda democrática. Porque Honduras está polarizado, repito, entre una izquierda radical destructiva y una derecha neoliberal ortodoxa que nos lleva a lo que usted dice, corrupción, falta de transparencia, mal gobierno, etc. Estamos de acuerdo, pero no es destruyendo, no es tomándonos el país, no es metiéndole fuego a Honduras cómo vamos a transformar el país. Entonces, de acuerdo con usted, pero además la otra cosa es que los problemas tenemos que irlos resolviendo también punto por punto. Porque si nos ponemos a decir, bueno, que el diálogo fracasó, que las elecciones, que hubo fraude, entonces no vamos a avanzar. Esta es la realidad que tenemos. Sí, tenemos esta realidad, entonces tenemos que avanzar resolviendo punto por punto lo que se va produciendo. Ya vendrá el momento, en noviembre del 2021, en que estas cosas se van a tener nuevamente que dilucidar y será el pueblo hondureño que nuevamente se va a pronunciar por el futuro político. Pero por el momento vamos resolviendo este tipo de problemas, pero no es buscando excusas para no resolver los problemas, porque yo lo que escucho de algunos dirigentes populares es la búsqueda de excusas para no resolver los problemas, porque entonces ahí es donde sale la agenda política. Y finalmente yo no siento, Efraín, que haya una persecución del movimiento popular. Yo, igual que usted, yo conozco, veo, analizo, escucho, veo, pregunto. No siento que haya una persecución. Si hubiera una persecución o un intento de destruir el movimiento social, perdóneme, pero ya aquí hubieran pasado muchas cosas. Mira, aquí se hacen tomas, se hacen cosas y el gobierno, más bien mucha gente dice, el gobierno, ¿por qué no actúa? Porque más bien a veces hay demasiado respeto
a la libertad de movilización, a la libertad de protesta, etcétera, etcétera. Entonces no creo que haya ese afán, como usted dice, de destrucción del movimiento social. Muy bien, gracias Edgardo. Viceministra, ya voy con usted. Solo tengo, y también con don Efraín, solo tengo un contacto en vivo con mi compañero Giovanni Villalobos. Él se encuentra en el sector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es una de las últimas incorporaciones que han hecho los trabajadores del Seguro Social. Se suman a partir de hoy a estas manifestaciones, a las protestas de los sectores sociales. También en las últimas horas se han sumado los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras afiliados al sindicato del Alma Mater. Vamos con Giovanni Villalobos. Giovanni, con usted. Buenos días. ¿Qué nos puede detallar ahí? ¿Cómo está la atención en el Seguro Social esta mañana? Héctor Escoto, presidente de Citraí. Bueno, tempranas horas ya lo miraban ustedes, sin embargo, ya se han unido otras agrupaciones y ya pues hay un grupo considerable de miembros del Sindicato de Trabajadores del IS. Buen día. Buenos días, mucho gusto, un placer. En efecto, el Citraí declaró asambleas informativas a partir del día lunes y lo estamos cumpliendo y nos sentimos muy contentos, muy felices porque ya sindicatos fraternos ya están aquí solidarizándonos con nosotros y además este va a ser el punto de reunión para la gran manifestación que va a ser el día de hoy. Entonces nos sentimos acompañados, nos sentimos con mucha presencia de compañeros y el Citraí ha suspendido todos los servicios de consulta externa a nivel nacional. Ahora, vemos también representación del Citra-INSEP, Héctor. Exactamente, no los habíamos visto, al menos su servidor, pero sí nos alegra que todos los sindicatos puedan estar uniéndose poco a poco. Eso es súper interesante, que estén uniendo poco a poco todos, pero todos los compañeros dirigentes sindicales. Gracias, Héctor Soto. Vamos a movilizarnos por aquí, mi compañero Alan, porque en este momento la licenciada Lourdes Barrientos, que también es parte de los funcionarios de aquí, bueno, para orientar a los derechohabientes, bueno, hay paralización, pero ¿qué atenciones estarán brindando? Bueno, los servicios que se han suspendido es lo que es la consulta externa, pero la farmacia de la consulta externa está haciendo pues servicio para aquellos pacientes que requieren de insulina. Se está entregando la insulina a los pacientes. También a los pacientes de hemodiálisis se les está entregando su medicamento, pacientes oncológicos. El área de oncología está trabajando. Las áreas de las emergencias, tanto de pediatría como de adultos, se está trabajando con todas las especialidades. Bueno, esto es para orientar a las personas para que no dejen de venir si tienen estas necesidades. Sí, todavía no se han suspendido la cirugía. Las cirugías que estaban programadas se están realizando. O sea, lo único es el servicio de la consulta externa. Gracias, Lourdes Barrientos, quien es relacionadora pública del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pero en este instante hay representación del Citra-INSEP, que no es usual bueno, hasta ahora pues se hacen presente. Bueno, el Citra-INSEP presente aquí en esta movilización de este lunes. Sí, hoy comenzamos de nuevo con la lucha para llevar a cabo esta derogación definitiva ya de estos PSM. Es cierto que se anunció la derogación de estos artículos o de estos PSM, pero no llamaron a las personas adecuadas, que es lo que estamos en la lucha. Llamaron siempre los activistas políticos que están a la par de los funcionarios ahí. Es por eso que la lucha va a continuar hasta que llamen a las personas adecuadas o que nos enseñen a través de la Diario Oficial La Gaceta ya la derogación de esos decretos. ¿Su nombre es? Paulino Cruz, presidente del Citra-INSEP. Bueno, Paulino Cruz, presidente del Citra-INSEP. Vamos a movilizarnos por otro sector, compañero, porque también hay representación de los médicos, también de enfermeras, y pues ya han llegado aquí a las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Buenos días, doctor. Bueno, ya listos para esta movilización. Estamos en espera de directrices de la plataforma de lucha para decidir a ver si se continúa, si se hace marcha o qué decisión se deberá realizar.
usted es parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social, es médico. Así es, estamos... ¿En qué área labora? En el área de... Somos médico internista en consulta externa. Bueno, gracias. Su nombre es... Javier Savillón. El doctor Javier Savillón también pues es parte de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y poco a poco pues van llegando las personas que van a participar de esta movilización que hoy comienza aquí en las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y marchan a un lugar pues que ellos no lo mencionan sino hasta que las unidades del sonido pues van en la parte frontal, y ahí pues se va conociendo cuál es la ruta que se va a seguir. Han llegado también varios maestros y pueblo, como se dice, también estudiantes que pues están ya llegando a este lugar para comenzar esta movilización, comenzando esta semana. Este es mi informe, Paz Manueles, desde las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Yo retorno con usted al programa, la entrevista, y junto a sus distinguidos invitados. Adelante. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Giovanni Villalobos. Lo vieron ustedes tal y como lo anunciaron el fin de semana. Ya a partir de hoy se suman también los trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Mirábamos también ahí sindicalistas del CITRA-INSEP, que también se suman, y como lo apunté anteriormente, también los trabajadores del Alma Mater de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también van a movilizaciones a partir de este día. Nuestro compañero Pedro Blen, que es uno de los productores del canal, nos está informando, nos acaba de dar detalles que hay tomas también en este momento en la carretera hacia el sur del país. Se ha tomado la carretera hacia el sur del país y persisten las movilizaciones en ese sector. Desde luego, esto es uno de los puntos torales de movilización de mercaderías, de productos, de bienes, servicios, de personas, incluso hacia el sur del país, y del sur del país hacia la capital de la República. Vamos a ampliarles de estos detalles más adelantito. De momento nos vamos a ir a una breve pausa comercial y vamos a regresar con la viceministra Mengíbar, viceministra de Educación, y también con el licenciado Efraín Díaz Arribía. Tenemos vía teléfono, me comunican de máster, a Pedro Blen, nuestro compañero. Pedro, ¿qué nos puedes detallar de esa toma en la carretera hacia el sur del país? Buenos días, te escucho. Buenos días. Pues lo que le puedo decir por acá es que son, en realidad, el 90% de las personas que se han tomado la carretera son mujeres. Hablan de la derogación de los PCM. La policía preventiva está llegando ya con las bombas lacrimógenas y con cascos y todo su indumentaria. Todavía no están en las pláticas. Esta toma está alrededor de las 7 de la mañana, más o menos. Y ya el tráfico, les puedo decir, este es a la altura de las Mesitas, pero el tráfico, por lo menos hacia la zona del sur, les puedo decir que ya sobrepasa, ya empieza a bajar la carretera que empieza a dar hacia el sur. Y del otro lado ya llega hasta la colonia del Manantial, lo que significa que hay muchísimo tráfico. Hay llantas atravesadas alrededor en toda la calle, y la policía en este momento pues ya va con sus bombas lacrimógenas. Parece que no hay plática entre la gente, el humo es ya bastante, el humo de menos de las llantas. Gran cantidad de buses y carros empiezan a movilizarse hacia atrás porque aparentemente no van a llegar a ningún acuerdo. Muy bien, estamos viendo ahí las imágenes, Pedro, de estas protestas, estas tomas que se están realizando en la carretera hacia el sur del país. Ahí son kilómetros y kilómetros de vehículos varados esperando poder pasar. Comentábamos aquí con nuestros invitados en el estudio que muchas personas que viven en las colonias que ya se ubican al sur de la capital de la República, hacia el corredor sur, prefieren estas familias quedarse aquí en la capital, donde familiares, donde amigos, y no llegar a sus residencias en estas colonias que están ubicadas ahí hacia el sur del país. Así que tomada la carretera hacia el sur, va a estar difícil el tránsito, así que usted tome nota para que tome sus acciones también de prevención. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana sobre la derogatoria de los decretos PCM que ha hecho el gobierno de la República y cómo transforma esta derogatoria la situación en el sector de la educación, de la salud, y la posibilidad de llegar a un pacto social en favor de la educación y de la salud, desde luego. Quiero consultarle a la viceministra Gloria Mengíbar. Viceministra, ¿cómo define usted
las reacciones que ha tenido la plataforma, porque ellos aseguran que que tuvo que primero publicarse en la Gaceta, posteriormente hacer la invitación a ellos para entrar en el debate que la madrugada de este día tuvo lugar en Casa Presidencial. Muy interesante, pero yo quiero hacer acopio de algunas palabras acá del doctor Efraín, y es el hecho de que da la bienvenida a este diálogo. Yo me quedo con eso. Y me quedo con el hecho de que nos da la oportunidad de poder demostrar que realmente tenemos la voluntad de hacer las cosas bien y de hacerlo con la participación de la sociedad hondureña. Con eso me quedo, porque el punto acá es construir patria, y a través del diálogo lo podemos lograr. Y es importante hacer historia. Fíjese que yo recuerdo en el 2012, cuando se aprueba la Ley Fundamental de Educación, un paso importantísimo para lograr cambios estructurales y fundamentales en el sistema educativo. Porque veníamos con una ley orgánica ya desfasada, obsoleta, que realmente no tenía una visión de país. Y en todo este marco estratégico de planificación, la educación tiene un punto fundamental en todo lo que es la visión de país. El cuarto objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dice educación de calidad. Y justamente a eso es lo que le estamos apostando, sentar las bases, porque realmente no lo vamos a lograr al 100% para compararnos con países como Finlandia, por ejemplo. Pero mi visión, mi deseo como ciudadana es que mis niños, mis niñas, mis jóvenes que ahora están en el sistema educativo puedan llegar en un futuro no muy lejano a compararse con estos países, con la educación de estos países. Y creo que hacia eso es que tenemos que apuntarle. Se vale soñar, y entre más alto soñemos, más lejos podemos llegar. Verdaderamente construir esta nación con el aporte de todos. Creo que eso es lo que debemos de ver de ahora en adelante. Llegamos a este momento, ahora hay que planificar juntos el futuro de la educación con las diferentes propuestas que tienen los diferentes gremios magisteriales. Y bienvenidos, porque justamente eso es lo que se requiere. Y cuando hablamos de la verdad, eso es lo que hay atrás de nosotros para poder poner al servicio de este pueblo, del sistema educativo, todo nuestro empeño, todo nuestro conocimiento, nuestras competencias y nuestras capacidades para lograr un mejor futuro para esta nación. Y sin duda, la educación es la ruta correcta para lograrlo. Muy bien, muchas gracias. Cuando hablamos de que los PCM, para derogar los PCM tenía que convocarse primero a la plataforma. Yo no sé si es que somos olvidadizos por naturaleza, pero a través de los diferentes medios de comunicación se estableció un diálogo, una convocatoria permanente en el que ustedes podían ver que estaban los representantes del gobierno y nunca llegaba a quienes se les invitaba al diálogo. Aparecían prácticamente solos porque no llegaban. Entonces, aquí el compañero del COPEN nos dice de que no se le invitó a la plataforma. Fue diariamente, constantemente invitada la plataforma al diálogo. Perdón, la posición de la plataforma cuando nosotros derogamos ya, la petición fue esa. Que derogaran y después llamaran PCM, para dialogar. Pero y no después llamaran. Esa es la guía, y el gobierno ha seguido justamente cada uno de los pasos que se han planteado en la plataforma. Deroguen y llamen al diálogo. Sí. Derogados y estamos siguiendo llamando al diálogo. Cuando ustedes no se presentan bajo las diferentes convocatorias que hizo el gobierno, algunos llegaron, otros no. Pero ¿cuál era la petición que ustedes hacían? Derogar los PCM y sentarse al diálogo. Están derogados los PCM y ahora, ¿cuándo se van a sentar al diálogo? Honduras necesita construirse, no destruirse, y ese es el llamado a la población hondureña. De pronto vamos a seguir en constantes paros, en movimientos, pero entonces, ¿cuál es la verdadera situación? Y si aquí estamos hablando de hablar transparentemente y con la verdad, yo les pregunto, entonces, si no llegan al diálogo, se derogaron los PCM y no llegan al diálogo,
cuál es el verdadero propósito. Muy bien, muchas gracias, licenciado Díaz Arribillaga, después Melvin. Sí, bueno, tanto Edgardo como la licenciada Mengíbar, bueno, yo realmente debo decir que he visto tantas cosas en muchos años en Honduras, cosas que aparentemente son buenas y que al final no se tienen los resultados que se buscan. Entonces, yo, como dice usted muy bien, yo le doy la bienvenida al diálogo porque creo que el diálogo es el mecanismo para hacerlo, pero tiene que ser un diálogo, licenciada, y usted que es viceministra de Educación. Y que somos nuevas generaciones. Que es una nueva generación, pero hay que actuar con sinceridad, sí, ¿verdad? Y con la verdad. Muy de acuerdo. En función de los mejores intereses de la nación. Es correcto. Dice, no en función de los intereses de un partido político o de un grupo de un partido político, porque ni siquiera de eso podemos hablar, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo digo. Es decir, la muestra para los compañeros de la plataforma es que se ha perdido la confianza, licenciada. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? O sea, usted ha visto todo el proceso con estos famosos PCM. O sea, ¿por qué, digamos, tuvimos que esperar tanto tiempo y que se generara todo este proceso que coincido con Edgardo? Nunca estoy a favor de la violencia, ¿verdad? Yo creo que nadie está a favor de la violencia en esto. Y que debemos hacerlo, digamos, en función de cómo logramos disminuir la confrontación y la división. Pero, licenciada Mengíbar y Edgardo, y esto solo se puede lograr en la medida que generamos confianza. Tenemos que crear lo que es una cosa fundamental, ya que estamos hablando del diálogo, crear efectivamente las condiciones del diálogo. De tal manera de que si usted me dice, estamos dispuestos a eso, estamos dispuestos a eso. Y ustedes nos pueden colaborar con eso. Bueno, es decir, en lo que como hondureños podemos hacer, yo creo que sí. Y con lo que Edgardo decía, yo coincido en que es necesario el centro democrático. De hecho, cuando yo entro, digamos, a la democracia cristiana, eso era precisamente lo que queríamos hacer, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo nos dio muchas vueltas y al final no se pudo. Una tarea que sigue pendiente. Que sigue pendiente. Por eso yo te digo, hablo, Edgardo, y creo que aquí a los distinguidos ciudadanos hondureños y hondureñas que están aquí presentes, la necesidad de esa transición democrática. Esa transición democrática que nos permita generar también oportunidades para los jóvenes, pero también yo creo que es necesario nuevos liderazgos políticos, ¿verdad? En todos los partidos políticos. No estoy hablando de un solo partido, en todos los partidos políticos. Porque no solo, yo digo que el Partido Nacional, que es el partido de gobierno, necesita renovarse. Así es. ¿Verdad? Porque con este liderazgo que tienen actualmente no van a ir a ningún lado. Ese es mi punto de vista. Más bien, le están haciendo un gran daño a la nación y le están haciendo un gran daño al propio Partido Nacional. Tengo que decir aquí muy claramente, porque me parece que ha llegado el momento de la sensatez. Si queremos cambiar el país, entonces de repente tenemos que superar aquellos actores que de alguna manera u otra han impedido que la nación camine, ¿verdad? Y yo creo que efectivamente, cuando yo digo, Edgardo, sobre el tema del movimiento popular, es que si no se quiere reconocer un espacio como la plataforma, porque eso es en el fondo lo que hay, es decir, ese es mi punto de vista. Puedo estar equivocado, ustedes me pueden decir que a lo mejor no ando por ahí, pero es precisamente a mí lo que no me deja un mal sabor ahí, de que es necesario reconocer que hay un espacio importante que agrupa esto, aunque no estemos necesariamente de acuerdo, y ahí estamos, hay una diversidad. Es decir, la democracia es pluralidad y si tenemos que reconocer eso. Entonces yo creo que hay que dar esos pasos que van más allá de algunas cosas, ¿verdad? Pero que bueno, es posible entendernos en nuestro país. Creo que debemos tener algunas coincidencias sobre la construcción de la nación. Exacto. Y en esto, pues yo creo que todos vamos a estar al lado. Inclusive los mismos compañeros, yo creo que estamos de acuerdo. Que verdad en esto, pero yo digo que
que tenemos que empezar a no restregar tanto y decirle, bueno, ustedes son culpables en eso. No, porque hay veces que, mire, cuando yo veo lo que pasa en las calles, entonces yo digo, bueno, van a la embajada y hacen eso y la autoridad no aparece por ningún lado. Y otra cosa, sabe para mí, licenciada Mengíbar, que yo creo que usted como parte del gobierno, es que no se puede continuar reprimiendo a la gente en las calles. Es decir, a mí me parece que eso está generando un ambiente que propicia la propia violencia. A veces la violencia no solo viene desde el que manifiesta. Fíjese que cuando son marchas pacíficas, la policía más bien acompaña el desarrollo de esa marcha. Como sucedió el sábado y el domingo. El sábado y el domingo fueron totalmente pacíficas. Sí, pero eso no es un también el gobierno tiene que garantizar el derecho a la propiedad privada. Sí, es un ejemplo, Efraín. Y garantizar el cuidado de esa propiedad. Si el viernes no nos dejaron ni llegar ni a Plaza Miraflores. Por el tipo de circunstancias. No, porque iba enfrente con la doctora Ligia a hablar con los militares, íbamos que nos dieran paso, el hecho, que era una y yo lamento realmente pacífica. Que a ustedes se les haya contaminado el movimiento. Así es. Vea, yo le hablo como docente. Lo contamina. Yo soy docente desde la escuelita rural más rural de Honduras. Fui docente, unidocente. Y conozco las necesidades del magisterio. Que si pudiéramos escuchar unos audios de dirigentes nacionalistas, los que estaban convocando todo lo que el magisterio vive. Y aquí los tenemos. Y justamente porque conocemos la crisis en la que está el sistema educativo, es que queremos lo bueno dar es que respuesta. le busquemos solución. Ahora busquémosle solución juntos. Mire, lo importante aquí es comenzar a planificar el futuro de la educación juntos. Licenciada Mengíbar, ¿cuánto tiempo la educación hemos estado en esto? Es altamente planificada. Hasta que el gobierno ve que se le está yendo de la mano, pero en esa planificación entonces sí actúa. De lo contrario, y dinámica, eran no podemos improvisar. El gobierno no quería darle solución desde cuando se le viene diciendo que derogara esos PCM. Pero estaba encaprichado porque miren, los PCM, ningún capricho. decretando esos decretos aquí, de emergencia, fíjese que había los que comprar PCM, medicinas los últimos que salieron fueron en septiembre del año pasado, 2018. Y como es que hasta ahora vienen a reflexionar que los PCM hablan de privatización y de despidos masivos, claro, si eso salió el año pasado. Sí, pero es que cuando uno empieza a analizar y entonces cuando ya lo mandan al Congreso, cuando llega el documento y va al Congreso y nos damos cuenta de lo que iba a suceder, mi propuesta es la oponernos. Mi propuesta es que planifiquemos lo que viene para adelante. Bueno, hay que buscarle solución. Y en eso es que nosotros seguimos. Bueno, la solución, según ustedes, era derogar los PCM, están derogados. Dialoguemos como personas que aportan, porque miren, en el sistema educativo hay docentes muy preparados. Que reconocemos realmente esa entrega y ese compromiso con la educación. Y esos docentes son los que queremos tener en la mesa porque proponen. Quería traer un tema. Mire, esto de los PCM es un tema que mucho más de fondo. Claro. Pero le voy a decir eso, licenciada. Mire, esas reformas a la ley de la administración pública le han dado una discrecionalidad al Poder Ejecutivo. Correcto. Que hasta le da poder de legislar y cambiar cosas. Mire, más bien aquí lo que hay que hacer es una revisión de la ley de contratación del Estado. Bueno, porque mire, prácticamente tiene paralizado el Estado. Que se pagan caro. Así es. Entonces creo yo que tenemos como que de repente repensar muchas cosas para crear, como yo le decía a ustedes y a Edgardo y los que están acá, para que se crean realmente condiciones verdaderas. Porque mire, lo que yo viví en el diálogo político no es precisamente lo que le estoy diciendo ahorita. Y usted lo decía. ¿Verdad? De pronto son los mismos políticos, pero habremos nuevas generaciones que nos deberían de dar la oportunidad de aportar. En estas circunstancias creo que es necesario hacer acopio de todos aquellos que tenemos. Primero la voluntad y la actitud, como usted bien lo decía, que es bueno tener buena actitud, porque para construir una nación primero se necesita la actitud y voluntad. Si no hay voluntad,
vamos a seguir teniendo los mismos obstáculos. Hoy son los PCM, mañana van a ser otra cosa. Nosotros tenemos no años de venir escuchando en educación de calidad y el sistema educativo está en totalmente abandono. Exactamente, no pero tenemos nunca se hace educación nada por de calidad. resolver la situación. Ahora lo queremos hacer y lo queremos hacer con ustedes, con la sociedad hondureña. Eso es importante. Súmense a este diálogo, todos aquellos organizaciones gubernamentales, no gubernamentales que tienen en su agenda el tema educativo, súmense, bienvenidos. Vamos a tener un diálogo transparente, incluyente y participativo. Es más, aquí hasta los gobiernos estudiantiles de los centros educativos tienen que participar porque estamos educándolos, formándolos, informándoles a ellos y debe de ser con ellos y para ellos que nosotros tenemos que trabajar. Muy bien, yo quiero consultarle a Melvin Motiño. Melvin, cuando la doctora Suyapa Figueroa la semana pasada en una conferencia de prensa pidió a partidos políticos, a políticos no involucrarse en las acciones de protesta de la plataforma y dijo, pedimos que los políticos no vengan, que no traigan banderas de ningún partido político, y también habló de los encapuchados por el daño que se le pueda causar a la propiedad privada. Pero el elemento de advertir que los políticos no se metieran a las movilizaciones sustentará la tesis que están manejando Edgardo y la doctora Mengíbar en torno a que las marchas de la plataforma han sido infiltradas y esto es negativo para los mismos logros que ustedes pueden obtener. Desde la plataforma se planteó que no se quería ni partidos políticos y siempre cuando empezaban, desde ahí nosotros, desde los micrófonos, los decíamos a los muchachos, no queremos a nadie encapuchado, porque este es un movimiento limpio, es un movimiento en defensa de la salud y educación, y aquí nos involucrábamos todo el pueblo hondureño. Pero si usted pudo ver, fue raro ver una bandera de algún partido político, porque la plataforma y la doctora Suyapa fue clara, que no quería que ningún partido político participara, ni político, pero si llega alguien ahí a título personal, nosotros no lo podemos sacar y decirle sálgase, si es parte del pueblo también, como que llegara a usted y cómo lo vamos, pero los lineamientos fueron claros. Y no creemos que se haya contaminado, porque lo que han andado ahí, usted pudo ver, son padres de familia, estudiantes, maestros, médicos, enfermeras, y hoy vemos cómo se están incorporando otros sectores, no políticos, sino sindicatos que estaban ahí adormitados, ya están saliendo porque han comprendido que el movimiento lo está representando la plataforma. Miren, y querer deslegitimar un movimiento como el que dirige la doctora Suyapa Figueroa le ha dado prestigio, porque la doctora se ha mantenido y ha dicho, mire, y la resolución de la plataforma fue clara, deroguen los PCM, una vez derogados, la plataforma se sentará con el gobierno a dialogar, y eso ha sido claro. Pero es que el gobierno buscó... Entonces estamos listos. Pero el gobierno buscó otros actores. Hubiera derogado, y era lo correcto, y mira, plataforma, aquí está derogado ya. No buscarán a colegios magisteriales porque están desautorizados por la base. Porque la base ha dicho que solo acepta los lineamientos que salgan de la plataforma. Entonces, pero el gobierno, queriendo deslegitimar a la plataforma, buscó a ciertos colegios magisteriales. Lo correcto era, el gobierno derogaba, como era la petición, mire, plataforma, ya está derogado, ahora venga, sentémonos a dialogar. Y era lo correcto. Pero lo que vemos incorrecto es la forma. Se buscan otros sectores que están desautorizados, porque es la plataforma a través de lo que está dirigiendo la doctora Suyapa Figueroa y donde estamos incorporados los otros colegios magisteriales y los mismos que fueron allá, pero buscaron la vía incorrecta. No necesitamos partidos políticos. Esta lucha es del pueblo, no de partidos políticos. Libre puede hacer sus acciones como libre. El Partido Liberal que las haga como liberal. El Partido Nacional las hizo, así que le hacemos un llamado al gobierno que mande comida, como hizo con la marcha de los nacionalistas, a todos los sectores del país, porque también somos pueblo, y que ponga los buses al servicio del pueblo como los puso al servicio del Partido Nacional. Así que nosotros también somos pueblo, hombre. Nosotros también pagamos impuestos. Nosotros también merecemos que se nos atienda. Que nos mande la policía y el ejército, no a tirarnos bombas, que los manden a cuidarnos, que nos lleven agua, hombre, pero no que maltraten mujeres embarazadas, niños. De esa forma no se vale. Muy bien, gracias, profesor. Tenemos 5 minutos para despedirnos ya. Yo quiero comenzar por el doctor Edgardo Rodríguez. Bueno, lamentar sinceramente esas actitudes radicales, destructivas, no son radicales. Incluso hasta
faltando a la verdad totalmente, ¿verdad? Manipulan los hechos. No. El movimiento pedía la derogación de los PCM, se derogan los PCM y dicen que no porque no se publicó en la Gaceta, porque no me llamaron a mí, yo estaba en mi casa y no me llamaron. Es decir, aquí se van a buscar cualquier excusa. Ya sabemos que este movimiento, que es un movimiento legítimo, ha sido controlado, tomado y controlado por el Partido Libertad y Refundación, que lo que busca es crear la anarquía, el caos, para desde esa anarquía y de ese caos pedir la salida del presidente. Ese es todo el problema de fondo. Ese es el trasfondo que pregunta Efraín, o lo que dice que hay un trasfondo. Ese es el trasfondo. El fuera Jo es el trasfondo de esto. Entonces aquí lo que queda es que el pueblo hondureño le exija a los maestros dar clases y le exija a los médicos atender a los pacientes. Eso es lo que queda. El gobierno ha cedido como pocas veces yo he visto en la historia de Honduras. Ha cedido y ha reconocido sus errores. Y estoy de acuerdo cuando Efraín dice que se está queriendo legislar a través de estos decretos presidenciales, que hay que tener mucho cuidado. Y también se ha cuestionado estas comisiones interventoras que muchas veces violan las mismas leyes hondureñas. Hay que tener mucho cuidado a los gobernantes, al presidente, sus ministros. Estamos viviendo otros tiempos y no pueden seguir cometiendo ese tipo de errores. Es inadmisible cometerlo. Pero el gobierno rectificó, pero los sectores radicales van a cumplir su agenda. Es el fuera Jo. Ese es todo el problema que estamos viviendo en Honduras. Muy bien, muchas gracias. Estas comisiones interventoras también fueron derogadas con los acuerdos logrados en las últimas horas en Casa Presidencial. Viceministra Gloria Mengíbar, sus palabras finales, por favor. Bueno, aquí decirles que estamos listos. Los PCM han sido derogados. Está la invitación abierta del gobierno para poder dialogar y construir juntos esta patria que tanto queremos. Se los digo que conozco todo el sistema educativo, he tenido un recorrido por todos los niveles y los ciclos hasta el universitario he sido docente de todos estos niveles. Ahora me encuentro como servidora pública y decirles que debemos de planificar el futuro. Aquí ahora deberíamos de estar hablando de cómo recuperar todos los días de clases perdidos, y esto prácticamente es un tema que vamos a poner en las mesas de diálogo para que juntos con los gremios magisteriales, las bases, los docentes que verdaderamente les interesa la educación, podamos hacer patria juntos. Bienvenidos al diálogo. Muchas gracias, viceministra Melvin Motiño, secretario general del COPES. Palabras finales, Melvin. Sí, muy agradecido por la invitación y miren, nosotros estamos dispuestos al diálogo. Y reiteramos desde la plataforma, no tenemos culpa que digan fuera Jo. Mire, ayer en el estadio no decían vivo limpia yo en Motagua, fuera Jo, pero esa no es culpa de la plataforma. Nosotros estamos interesados en resolver los problemas de la salud y la educación del pueblo hondureño. Así que estaremos reunidos en la plataforma y de ahí sacaremos las conclusiones que mejor le convengan al pueblo hondureño. Muy bien, gracias Melvin. Doctor Efraín Díaz Arribillaga, sus palabras finales. Bueno, primero creo que hay una lección que hay que aprender. Precisamente solo el movimiento de la gente en la calle hizo cambiar la decisión. Lo cual eso no debería ser así, pero así es. Creo que es una lección que hay. Segundo, me parece que es importante del diálogo. Pero el diálogo ha sido trastocado en Honduras. Todo el mundo habla del diálogo. Es que muy bien, y yo coincido plenamente. Y le vuelvo a decir tanto a la licenciada Mengíbar como a Edgardo, y aquí está también el profesor Motiño, que sea realmente un verdadero diálogo para la reforma de la educación y de la salud en el país, en función de los verdaderos intereses de Honduras, no los intereses políticos de una determinada facción o posición desde el gobierno, porque se habla de la infiltración, Edgardo habla de la infiltración del movimiento y de la licenciada Mengíbar también, de la plataforma, digamos, de Libre. Eso es una aseveración bastante fuerte, ¿no? Que está orientado a ¿qué? A deslegitimar, como decía el profesor Motiño, lo genuino y lo auténtico de un movimiento que nace de las necesidades de un sistema educativo colapsado y un sistema de salud también igual en la misma situación.
Entonces esperamos, por el bien de la nación, y estoy de acuerdo con ustedes, que finalmente podamos caminar en esa senda, ¿no? Y creo, licenciada Mengíbar, que como viceministra de Educación, quizás uno esperaría que esa nueva actitud redunde, digamos, efectivamente en lo que tenemos. Yo le tengo miedo a los diálogos trampa y a los diálogos mentirosos. Lo dije y lo dijimos como Junta de Convocantes en febrero del año pasado cuando estábamos convocando al diálogo político. Ojo con el diálogo trampa y el diálogo mentiroso. Y ojalá que eso no sea cierto, ¿verdad? Y que por bien de Honduras, entonces, logremos los acuerdos que sean necesarios. Pero hay que reconocer, cuando yo le decía a Edgardo, de que es reconocer que la plataforma es una plataforma legítima, ¿verdad? Y entonces eso es lo que no se quiere aceptar. Entonces se va por las ramas, ¿verdad? Y eso está bien. Son diferentes puntos de vista. ¿Verdad? Entonces yo digo que de repente hay que rectificar algunas otras cosas que nos permitan entonces, sobre todo, licenciada Mengíbar, se lo digo, crear las condiciones de confianza. De tal manera que la gente toda se pueda sentar y que esté tanto de un lado como del de que otro. lo que se va a lograr, se va a lograr y no es sencillamente algo por encima, superficial, que no nos lleve a nada. Muy bien, estamos concluyendo el programa. Yo le agradezco a cada uno de ustedes habernos acompañado. A ustedes, amigos televidentes, también gracias por estar con nosotros. Con permiso y que estén bien.